Hola, muy buenos días, Dios los bendiga. Hago este video rápidamente para dos cosas. La primera, para recordarles que el próximo miércoles, o sea, el día de mañana, vamos a cambiar un poquito el formato de la reunión. Ya lo vamos a hacer como un culto normal, un poco más breve. Vamos a tener un tiempo de alabanza, vamos a tener un tiempo de prédica, mensajes, y el cierre normal va a ser enfocado un poquito más para la gente nueva, para invitar a gente nueva, para darle mensaje de salvación. Ya no se va a estar dando enseñanzas así como lo hacíamos. Igual y si seguimos haciendo un poquito los debates, que es parte de lo que hacemos. Entonces vamos a hacer la combinación. Ya no se va a manejar tanto oración o tanta adoración como lo hacíamos en algún momento, sino ya lo vamos a trabajar de esa manera. Lo segundo es para mostrarles un poquito el cómo se utiliza el devocional. No es nada más un libro, no es nada más leerlo. La diferencia de este libro es que es un devocional. ¿Qué es un devocional? Es un tiempo que tú tienes diariamente con Dios. Es tu tiempo en el cual tú lees la palabra, tú oras y tú analizas la palabra. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que entenderla, tenemos que hacernos a ella. Bueno, hoy disculpen un poquito el movimiento de la cámara, pero vamos a trabajar acerca de esto. Lo primero que nosotros vamos a hacer es ubicar el día, que está en la parte de aquí. Este es el día 9. Lo segundo, para utilizar el devocional, es ver la primera oración. Esto que se encuentra en esta parte es una oración. Es antes de comenzar a leer, tú tienes que pedirle a Dios que te ayude. Por ejemplo, aquí dice: Padre bueno, ayúdame a concentrarme en la palabra para alimentar mi espíritu con tu verdad en Cristo. Amén. Yo te recomiendo que antes de que empieces busques un lugar donde no te distraigan mucho, un lugar, si puede ser a solas en tu casa, mucho mejor. Si no pudieras, que tienes que ir al trabajo y todo eso, pues pídele a Dios, dile que te ayude y que puedas comprender tú la palabra. Entonces, primero se hace una oración, que es esta pequeña. Tú la puedes hacer de esta misma manera o un poquito más extensa, pero es ahí donde dice: Padre bueno, ayúdame a concentrarme en tu palabra para alimentar mi espíritu con tu verdad en Cristo. Amén. Lo segundo, después de que haces la oración, empiezas a leer la cita. Viene primero una lectura bíblica, ¿vale? Entonces aquí la lectura que nos da es Timoteo, capítulo 5, del versículo 1 al 8. Dice: no reprendáis al anciano, sino exhortarlo como a un padre, a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres y a las jovencitas con toda pureza como a hermanas. Honra a las viudas, que en verdad son viudas. Y así sigue la palabra, la leemos toda junta. Y después viene un espacio en blanco. ¿Qué representa este espacio en blanco? Este espacio en blanco representa un tiempo en el que tú debes de volver a leer la palabra una o dos veces y reflexionar un poco en todo lo que dice. Por ejemplo, palabras claves. Dice: no reprendas al anciano. ¿Qué es reprender? Entonces nos damos cuenta que reprender, la palabra reprender, dice que es como regañar, como mandar autoritariamente a alguien. Entonces dice: no reprender al anciano, sino exhortarlo. Exhortarlo es como llamarle la atención, pero de una manera amable, de una manera en la cual él pueda comprender, con respeto, siempre, y a todas las personas hablar con respeto. Entonces, por ejemplo, yo empiezo a encontrar todo eso: honrar a las viudas que en verdad son viudas. O sea, hay gente que hace el comentario de: no, es que mi marido ya no existe para mí, ya soy viuda, cuando realmente simple fue por un divorcio, una separación, una pelea. Entonces hay esta parte que dice: a las viudas que de verdad son viudas. Bueno, entonces dice más adelante, ¿no? O sea, viene mencionando varias puertas. Entonces, aquí en esta reflexión tú lees la lectura con ese enfoque. Segunda parte, dice: escudriñemos las escrituras. Leyes bíblicas sobre el cuidado de las viudas. Aquí nos vienen algunas referencias. Está en Éxodo 22:22 y Deuteronomio 24:17. Tú puedes ir a esos versículos para ver cómo se le cuidaba a las viudas, cómo se les trataba. De esa parte después viene, aquí es: medita la lectura bíblica y responda con integridad alguna de las siguientes preguntas según el Señor le haya hablado hoy.
¿Cómo lo tengo que hacer esta parte? Dice, hay aquí hay aquí una verdad a creer, un pecado a confesar, una actitud a cambiar o mandamiento a obedecer, promesa a confiar, ejemplo a seguir o error a evitar o petición a elevar. ¿Qué significa esto? O sea, tú tienes que hacer una reflexión, preguntarte, ¿hay aquí en mí o hay en mí alguna verdad a creer en esta lectura que acabo de hacer? Yo tengo que encontrar una verdad. Hay un pecado que yo debo de confesar. Y por ejemplo, hablamos la parte de los ancianos. ¿Cómo somos como los ancianos? ¿Somos respetuosos? ¿Somos amables? ¿Cómo tratamos a nuestros padres si ya son mayores? Y no porque sean muy grandes, pero en esa parte de ancianos es personas mayores, personas ya más grandes que nosotros. Entonces, ¿cómo los trato? Los respeto, los honro, los valoro. Soy de la persona que ve a una persona mayor en la calle, le da el lugar, lo respeta, o he sido grosero, o he sido burlón con las personas mayores, porque hay gente que se burla de las personas mayores. Un día escuchaba una señorita que decía que qué asco llegar a ser mayor, qué asco llegar a la vejez, donde ya no puedes ni mantenerte tú solo, ni que dependes de los demás, que te vuelves una carga. Y mucha gente tiene miedo a eso. Yo he escuchado muchas personas mayores que dicen, yo no quiero llegar al punto donde sea una carga para mi familia. ¿Por qué tenemos ese tipo de mentalidades? Porque no hemos escudriñado la palabra correctamente, porque hay mucha gente que no la conoce. Es una bendición tener una persona mayor con nosotros, es una bendición cuidar a las personas mayores, es una bendición el poder aprender de ellos, de sus experiencias, de sus errores, de sus aciertos. Es una honra bendecir a una persona mayor. Así que reflexiona en esto, qué aprender de esta cita, qué valorar. Entonces aprovecha este tiempo en tu devocional para ver cómo ha sido. Y recuerda, hay una ley, que sobre todo lo que tú siembras, sobre eso cosecharás. Tu trato con la gente mayor es lo que tú vas a cosechar en un futuro. Estamos en una generación que a veces no sabe respetar a sus mayores, no sabe respetar a la gente mayor, ni darle el lugar, ni el valor que cada uno de ellos merece. No importa los errores que haya cometido, no importa en que haya fallado, no importa si una persona exitosa o que no tiene. Honra y bendice a las personas mayores. Esa es tu responsabilidad como hijo de Dios. Bueno, ya que reflexionaste que es este espacio en blanco, que a lo mejor tú dices, Señor, tienes que pedir perdón por no honrarlos, tienes que cambiar una actitud hacia ellos, es un mandamiento a obedecer. Tal vez lo que estamos leyendo aquí es un mandamiento que se tiene que obedecer, honrar a las personas mayores. Tal vez lo que leíste encontraste una promesa de bendición. ¿Qué es una promesa? Es una palabra que viene después de un requerimiento. Dice, si alguno, por ejemplo, la palabra que dice, honra a tu padre y a tu madre, y por ello te vendrán más días de vida, por ello te saldrá todo bien. Esos son promesas. Hónralos y Dios te va a bendecir, Dios va a alargar tus días, ¿sale? Entonces, ya la segunda parte viene la enseñanza de amor, obediencia y sufrimiento. Entonces, aquí el siervo de Dios enseña a la iglesia a amar, a obedecer y a sufrir por la causa del evangelio. Pues aquí vemos cómo vamos a meditar, o va a dar la explicación un poco breve de la palabra que acabamos de leer. Entonces, en esta segunda parte que veíamos, enseñan pues la explicación de la lectura, dan una reflexión, y aquí en reflexiones tú debes de preguntarte, ¿qué me han enseñado en la iglesia? ¿Qué he enseñado yo en la iglesia y por qué? ¿Qué hablo acerca de los ancianos? ¿Qué hablo acerca del respeto? ¿Qué hablo acerca de la exhortación, la enseñanza? Y hasta el último viene una oración. Padre, ayúdame a vivir y a enseñar amor, la obediencia, el sufrimiento, por causa del evangelio, por bendecir el evangelio. Entonces yo hago una oración y puedo hacer una oración general por mí, por mi familia y por todo lo que vemos.